Vamos con nuestra siguiente ponente, que bueno, estuvo ayer durante todo el día. Hola María, Buenos días. buenas. Buenos días. Bueno, voy a presentarte y luego después ya te doy la enhorabuena, que Vale. te lo he dado por LinkedIn y que ella misma lo explique. María Pascual Sí. Sáez es General Manager en Urbin y nos va a hablar del valor de los gemelos digitales más allá de las fases de obra y comentarnos ese premio que os han dado o lo que sea. Muchísimas Cuéntanos. gracias porque, bueno, lo primero, gracias por dejarme participar nuevamente hoy. Para mí es un doble placer contaros, participar por una parte y luego contaros que nos han nombrado Startup del año 2023, Enhorabuena. con lo cual estamos muy contentos por muchas cosas colaterales que significan. Así que, bueno, bien, seguimos adelante. No cambia Perfecto. nada tampoco, No, no, no. muy No, pero merecida, es, María. los reconocimientos ¿Se siempre sonríe vienen a... más? Natalia, Sí, se eso sonríe es. El más. trabajo vais a seguir trabajando mucho, vais a seguir haciendo todo, pero es un empujoncito que viene. Sí, sí, Así está que, claro que sí. pues nada, Eh, comparte, mira a ver si puedes compartir. Cuéntame si lo veis, ¿sí? ¿Veis la Sí. pantalla compartida? Vale, perfecto. Creo que sí, que está completa. Vale. Bueno, lo primero de todo, me voy a permitir a Natalia y Patricia cambiarle el nombre a mi charla. Os iré contando por qué pasamos de hablar del valor de los gemelos digitales más allá de la fase de obra y vamos a hablar primero del valor de los modelos digitales más allá de la fase de obra. Pero lo primero, voy a presentarme con unas pequeñas pinceladas. Mi nombre es María Pascual, soy arquitecta y MBA. Soy la directora general de Urbim, que es el producto que ahora mismo lidero, una plataforma de gestión integradora. En mi vida profesional, haciendo el otro día el resumen este para que saliera aquí, me doy cuenta de que siempre he tenido como hilo conductor la metodología BIM. Salí de la carrera en un momento en el que todavía no tenía mucho auge, no se llamaba BIM, pero me ayudó, digamos, a tener una ventaja competitiva sin yo saberlo muy bien. David Barco, que ayer estuvo, fue mi primer profesor en el que tuve como referente y a partir de ahí he ido enlazando diferentes estudios más o menos grandes, diferentes ingenierías con la parte de formación que siempre me ha gustado mucho. Y bueno, he coincidido con mucha gente a diferentes escalas. Hoy he tenido alumnos, ayer tuve también algún alumno dando conferencias y eso siempre me genera muchísima satisfacción. Lo primero, os voy a explicar el por qué le he cambiado el nombre a la conferencia, ¿no? Volviendo un poco al principio y la diferencia entre un modelo digital y un gemelo digital. José Ariza me ha dado pie a explicároslo. Al final los modelos digitales es lo que estamos acostumbrados. Os recuerdo que vengo, como os digo, de estudios de arquitectura. Entonces, lo que hacemos es una réplica digital que contiene en un momento dado del proceso del activo, del futuro activo, contiene una información que vamos a consumir, en este caso en obra, ¿vale? ¿Cómo se convierte un modelo digital en un gemelo digital? Pues con un input y un output constantemente de datos. Un input de datos, como hablaba él, de temas de sensórica, de temas de BMS, de información de lo que ocurre alrededor, pero que hoy os voy a proponer llevarlo un poquito más allá, que os va a ser igual más accesible, y por otra parte me permite sacar un output. Hay una frase que me gusta muchísimo que Lord Kelvin la dice, el Lord Kelvin es el de los grados Kelvin, que dice que todo aquello que se mide se puede corregir y lo que no se mide se degrada siempre, lo que no se corrige, perdón, se degrada siempre. Entonces, al final, los gemelos digitales lo que me van a permitir es tomar decisiones en base a datos muchas veces muy tontas. Vais a ver que vamos a tener una conversación con el gemelo digital bastante simple desde un punto de vista no técnico, o puede ser que me lleven a tomar decisiones muy responsables asociadas a consumos o asociadas a cosas mucho más complejas. Pero antes de empezar, vamos a ponernos en situación de dónde estamos, ¿no? Yo creo que a mí me parece muy interesante, sobre todo porque, bueno, al final estamos hablando últimamente de muchas tecnologías, la IA, IoT, el BIM, que ya venimos arrastrándolo y ayer hablábamos de que el BIM será mejor BIM cuando no se hable de BIM como tal, como un apartado segmentado, pero yo creo que todo esto está influyendo en el mercado. Es claro que el IoT cada vez está más presente en nuestro día a día, desde la Alexa a el robot que hablaba ayer María Benítez, el robot aspirador.
¿no? Hay muchísimos dispositivos que nos devuelven datos en tiempo real para, como os digo, hacer un análisis concreto. En el mercado del BIM, los números son abrumadores. Yo creo que hemos pasado, el año que viene pasamos a 8,9 millones, 1.000 millones de dólares, con lo cual tenemos un crecimiento bastante exponencial que da lugar a ciertas reflexiones, más allá de si lo estamos haciendo como debemos o no. Hay una acción a nivel Europa que me parece súper interesante y que ha sido adjudicada en un consorcio de empresas españolas en junio del 2023, del año pasado. Sale una iniciativa europea basada en unas ayudas para desarrollar lo que denominan el toolbox, que va a dar soporte a las comunidades inteligentes, a las smart communities, ¿no? Entonces, ¿qué implica todo esto? Que se están estableciendo, se están sentando las bases de juego asociadas a esas herramientas que nos van a permitir de forma ágil analizar y consumir información basados en todas estas tecnologías, ¿no? Y luego, por último, pero no menos importante, todo lo que pasa en torno a los objetivos ODS, ¿no? A los objetivos de desarrollo sostenible, dando desde mi punto de vista especial atención a la huella de carbono, a las emisiones de huella de carbono, ¿no? Empiezan a salir herramientas que nos permiten analizar y proponer estrategias de compensación de huellas de carbono, y países como Europa están haciendo por lo menos una declaración de intenciones en cuanto a su intencionalidad, nunca mejor dicho, asociada a todas esas métricas, ¿no? Entonces, bajo este prisma, quiero analizar estos 8 puntos de los que habla nuestra situación. Y digo nuestra situación porque en este caso me incluyo. El primero me gusta dejarlo claro siempre, de alguna manera lo saco. Creo que ahora mismo estamos aquí hablando como técnicos, como arquitectos e ingenieros, bueno, en diferentes circunstancias cada uno, pero en cualquier caso nos olvidamos de nuestras 2/3 partes de nuestro día, ¿no? En la que no somos técnicos, somos usuarios, somos ciudadanos, somos peatones, somos turistas, somos personas que alquilan un espacio o que viven en una casa. Entonces, creo que, creo que debemos poner un poco más el foco en todo eso, que quizás ahora vais a ver que en este totum revolutum que he montado aquí en esta diapositiva va a tener mucho sentido. Cuando yo empecé con BIM, me dijeron que el ciclo de vida del activo estaba cubierto por BIM, o que BIM cubría todo el ciclo de vida del activo, y me queda un poco deslavada la última parte, quizás porque es a un tercio de nuestro día a día, se preocupa por cubrir todo ese ciclo del activo, pero en el momento en que entra en operación, de alguna manera nosotros nos desligamos, ¿no? Entonces, creo que bastante, como se suele decir, bastante tenemos con lidiar con lo que nos pasa en nuestra día a día como para preocuparnos de lo que va a ser el día de mañana, ¿no? Pero la realidad es que el 75% del tiempo del activo, de 25 a 30 años, y estamos hablando de que la fase que nosotros operamos como técnicos son solo 3 5 años, esos 25 30 años del activo se llevan un 75% del costo real de ese activo, ¿no? Entonces estamos hablando de unos OPEX, de un gasto de cualquier activo, y entendemos activo como desde una máquina de aire a un edificio, a una ciudad. Vosotros los que me conocéis, luego hablaré alguna cosa más, pero sabéis que soy muy amiga de las matrioscas de modelos BIM que componen un territorio. Pues al final estamos depreciando mucho, preocupándonos solo por mirar por ese 25%, depreciando la vida útil del activo. Por otra parte, estamos hablando de diferentes CDs, de diferentes soluciones, estamos hablando de diferentes fuentes de información. Se ha hablado estos días de los silos de información, creo que es un gran problema que tenemos, más o menos abiertas, me da un poco igual. En el momento en que están compartimentadas, en el momento en que duplicamos esas fuentes de información para consumirlas, entramos en el mismo error, ¿no? Yo creo que ayer hablabais de esto de me descargo un archivo y empiezo por mi cuenta a hacer copia de copia de copia. Eso nos está generando un problema porque al final nunca tenemos la última información y no sabemos realmente cuál es el entorno o la información que nos da confianza.
Pero no todos son noticias malas. En este sentido, y he marcado con una estrella todas las iniciativas, he destacado tres por cercanía que me toca últimamente, que son el Plan BIM, que hablaron ayer mucho, María Benítez de ISDEFE habló mucho de ello, y luego se habló en la mesa de debate acerca del Plan BIM en la contratación pública que se está haciendo desde España. No menos importante es el Plan BIM de México, el de Chile, pero existen muchísimas iniciativas que nos ayudan a impulsar el uso de todas estas tecnologías, de la metodología BIM, en diferentes sectores como el que nos decía, como el que nos decía José Ariza, ¿no? En el área de retail. Empezamos a tener diferentes estructuras de datos, o por lo menos asentando las bases de un trabajo que va a venir avalado desde la parte de los gobiernos, ¿no? Que a nivel apoyo pues hacen significativo, porque muchas veces va asociado al siguiente pilar que os iba a contar, que es la parte de las ayudas, ¿no? Existe una clara tendencia a apoyar las transformaciones digitales, toda la parte de digitalización como concepto muy amplio, aunque es verdad que eh, la digitalización se entiende como pasar todo a un Excel o escanear un documento, pero estamos hablando de cosas como más complejas y como más digamos, desarrolladas, más evolucionadas. No os voy a hablar de escanear fotos, ¿no? En ese sentido, las ayudas son infinitas. En el próximo newsletter de Urbim, que, bueno, aprovecho a hacer un pequeño spoiler, si os suscribís en la página web, tenéis ahí en la esquina newsletters, os suscribís, el siguiente newsletter va de este tema. Existen grandes ayudas, no solo fondos europeos, que son consorcios de compañías para acceder a verticales concretas, ¿no? Ahora hay una de data spaces, de generación de entornos de datos para la compartición, bastante importante. Es complejo armar un proyecto de eso, pero sí que existen, por ejemplo, ayudas lideradas por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID, la CAF, por el Banco de Desarrollo América Latina. Os voy a poner tres que actualmente están en vigencia en España, que me parecen brutales, asociadas a todo esto que estamos hablando. Por una parte, sale una ayuda de 20.000 a 200.000 euros, 100% bonificable, generada por Mincotur, por el Ministerio de Industria y Turismo, asociada a la digitalización de activos con fines turísticos. A lo largo de mi charla veremos que tiene mucho sentido esta parte. Otro, a la transformación digital de sectores productivos, y tengo una buena noticia: la construcción está dentro de los sectores productivos de este país, junto con el retail, junto con la parte de empresas, de negocios, de comercios. Están dando ayudas de 300.000 a 5 millones de euros, y la ayuda de Puertos 4.0, que tiene un epígrafe destinado a gemelos digitales, integración de datos smart, información smart, de IoT, que lleva desde 15.000 euros el proyecto a 2 millones de euros. Entonces, no todos son malas noticias. Debemos pensar eh, qué es lo que está pasando, ¿no? Por otra parte, es verdad que existe un ecosistema muy, muy grande de softwares, cada vez más, en los cuales me incluyo, pero eso implica que tenemos que analizar mucho qué es lo que hacemos y qué es lo que aportamos a nuestro cliente. Y ahí cojo el último punto, que es la competencia. Cada vez más es mayor la competencia asociada a servicios BIM, y creo que debemos, y como os digo, me incluyo, debemos pensar mucho más allá, ¿no? Debemos pensar qué le ofrecemos a nuestro cliente para que vea realmente un valor en el uso de ciertas metodologías, como puede ser BIM en este caso, o ciertas tecnologías que le aporten valor más allá de cuando nosotros soltamos, voy a decir, el Rotring, soltamos el ratón para darle un activo digitalizado. Eso es lo que os voy a contar hoy. Nos movemos en un ecosistema que yo llamo mercado smart. Tengo esta transversalidad entre datos que se generan a partir de sensores, soluciones que consumen estos datos y ofrecen un valor, tecnologías. Todo esto es lo que está pasando en Urbim, pero ¿dónde estamos nosotros, ¿no? ¿Dónde nos podemos incluir como técnicos de generación de datos, que somos asociados en este caso a BIM? Al final, nosotros en este mercado smart que os marcaba, volcamos información en plataformas,
que nos sirven para un consumo concreto de una determinada fase del proyecto, en este caso de obra, pero luego llega un momento que muchos de esos consumibles son las nubes de puntos, imágenes 360, que van a quedar obsoletos porque vuestro cliente no lo va a poder utilizar. Entonces, imaginaros que es como si os comprarais un coche y dentro de 2 años ya no lo vais a poder usar porque no tenéis la llave, os falta la gasolina, os falta el vehículo sobre el que me aporta el consumo, ¿no? Entonces, soluciones como Urbim lo que os permiten es darle una continuidad con un punto de vista técnico y con un punto de vista no técnico, ¿vale? No solo cubriendo ese 1%, un tercio ni el 2%, sino una visión como más 360. De tal manera que os permite a vuestro cliente fidelizar, ¿no? Si yo tengo un activo digital, un modelo digital que me da un valor, pues el libro del edificio, por ejemplo, y yo estoy haciendo consumo de esa información o estoy haciendo gestión de reservas asociadas a esa información, en el momento en que yo quiera hacer algún tipo de modificación porque he hecho una reforma o porque necesito o me apetece generar mayor valor digital en mi activo digital, lo que voy a hacer es volver a tomar vuestros servicios para volver a meter ese círculo, o sea, ese consumible en la rueda. Os voy a poner un ejemplo que muchos me habréis oído hablar, pero no me voy a centrar en el proyecto. Solo quiero haceros una pequeña reflexión y contaros una conclusión, ¿vale? El proyecto de Ayacucho, la ciudad digital, tiene unos KPIs que son demoledores. Es un proyecto muy grande, 145 manzanas, 150 y tantas, 350 y tantos archivos, perdón. He hablado de él infinitas veces, pero la realidad es que hay 2 millones de datos geoposicionados que no se está haciendo uso. ¿Por qué? Luego lo veremos, ¿vale? Os sacaré unos pains, unos miedos que en ese momento había, pero solo por el hecho de existir, Ayacucho pasó a ser ciudad creativa por la UNESCO por el hecho de basar su desarrollo en las artes digitales. UNESCO reconoce a Ayacucho como una de las ciudades con un mayor inventario patrimonial. Se multiplica por 6 el turismo en 2 años, el turismo de pernoctación, y se generan una serie de empleos asociados a este modelo digital. Pero la realidad es que hasta hace, me atrevería a decir, un año, el proyecto no tiene ningún consumo y está dentro del CDE de C95 en este caso, ¿vale? La municipalidad no lo acepta por una serie de consideraciones y la universidad tampoco. Entonces el patronato de PicMachai sí que consigue los objetivos, como veis con creces, de lo que se pretendía, pero hay un valor digital ahí que no tiene usabilidad. Patricia, si me dices cuánto llevo, me ayudaría mucho porque me doy cuenta que llevo el cronómetro un poco disperso, perdón. O Patricia o Natalia. Perdona, a ver, te digo ahora mismo que lo estoy mirando. Disculpa porque me doy cuenta que llevo el cronómetro, pero creo que he contado de José. Disculpadme. Hasta las 3:05 tienes, hasta la 1:05 para de Vale, intervención. Te genial, quedan 15 gracias. minutos. Vale. ¿Cuáles fueron los miedos técnicos que esto aportaba? ¿No? La primera, digamos, hubo unos miedos técnicos y unos miedos que no eran técnicos. Lo primero de miedos técnicos era, de repente me das un entorno con muchísimos datos. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar con todo esto? Tenemos formación, hay que hacer una implicación de muchos agentes desde el punto de vista técnico y esa parte de tecnicidad, de usos técnicos y no técnicos dentro de esos datos generaba cierto rechazo. Por otra parte, los licenciamientos, obviamente, ¿no? Es lo primero que todo el mundo preguntamos cuando nos metemos en una aventura tecnológica. Esta mañana hablaba uno de mis compañeros del precio de la IA, ¿no? Pues esos licenciamientos asociados al consumo en el año 2018 de ese modelo BIM, pues daba como cierto vértigo, ¿no? Ya solo por el hecho de tenerlo. Por otra parte, si ellos podían seguir haciendo un volcado de datos, si le podían dar desde la parte del ayuntamiento, desde la parte técnica, le podían seguir dando continuidad, o era algo que de alguna manera siempre iba a convivir con esos planos o esas imágenes que en su momento me pasaron para generar la fachada de la catedral, cuando en realidad yo tenía una nube de puntos maravillosa y esos planos antiquísimos no me hacían falta, ¿no? Por otra parte,
la parte no técnica, ¿no? Yo siempre digo que los activos abren sus persianas independientemente de que tengan o no estas soluciones tecnológicas. Entonces, em, últimamente doy mucho este consejo cuando la gente me pregunta cómo encarar la parte de BIM hacia un cliente final y creo que tienes que aportar a su vez valor al cliente de tu cliente. En el momento en que él vea un valor añadido, os hablo de una cadena hotelera, os hablo de la parte de retail, en el momento en que yo coso procesos productivos con la experiencia de usuario, ¿no? La parte más marketingiana, la parte más de ventas, lo coso con la parte de tecnología, empieza a tener sentido. Os he dicho que Ayacucho multiplica por 6 el turismo solo por el hecho de hablar de Ayacucho digital, toda esta vorágine de tecnología que había detrás, ¿no? Por otra parte, toda la infraestructura asociada a un gemelo digital. Está muy bien, nosotros recolectamos datos, esto genera mucho tal, pero ¿dónde se guarda todo esto? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo consume? Entonces, existe ya ese miedo por la parte no técnica de, oye, yo tengo ahora mis datos, tengo un ecosistema de datos seguros, eh, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Voy a tener que volver a empezar de cero, ¿no? A hacer auditorías, perdón, certificaciones, empezar a plantearme esas cosas. Luego hay un concepto que me gusta mucho, que es la caducidad del dato, o lo que es lo contrario, la sostenibilidad del dato, ¿no? Al final, como os decía antes, vuestros clientes no ven en ello un consumible en un modelo BIM, en una nube de puntos, creo que quizás hasta peor, no ven un consumible durante la vida útil del activo y por lo tanto como gestores no les importa que yo haya tenido una nube de puntos con muchísima información y muy, muy útil en la fase de construcción. No le van a dar un uso porque no saben cómo funciona. Entonces, ¿dónde entramos Urbim o qué es lo que hace Urbim? Por una parte, trabajamos, estos son nuestros 5 pilares de la plataforma. Por una parte, trabajo en la nube. Esto me da muchísima agilidad, me permite no depender de grandes capacidades del ordenador, de grandes soluciones, sino que trabajo en una aplicación basada en nube y me hace todo mucho más ágil. La parte de integración. Os he definido Urbim como una plataforma integradora. Eso es lo que soy. Lo que hago es centralizar soluciones de Autodesk, soluciones de otros CDs, soluciones de otros BMS, de soluciones que existen en el mercado y les doy un sentido todos juntos. Lo que hago es democratizar la información de una manera escalable. No tengo que empezar con supermodelos, con muchísima información, ni a nivel geométrica ni a nivel data, digámoslo así, sino que yo os planteo una solución escalable. Vete trabajando a demanda, como vais a ir viendo. Y a nivel de usos, exactamente igual. Nuestra política del dato es un dato transversal que se alimenta de las soluciones de terceros o muchas veces de datos que se generan dentro del propio ecosistema de Urbim, pero es transversal a todas las funcionalidades, de tal manera que puedes ir haciendo crecer tu pool de usos asociados, ¿no? Y por otra parte, las otras dos pilares, la parte de accesibilidad y salidas personalizadas. No es lo mismo el consumo que tiene que hacer un inversor, por ejemplo, cuando pone en marcha un proyecto con una promotora o un estudio de arquitectura, el feedback que necesita de ese gemelo digital, o bien yo qué sé, el turista qué consumo tiene que hacer, ¿no? Con las tecnologías que existen. Entonces van un poco de la mano. En este momento ha llegado el punto de enseñaros Urbim. Este vídeo está grabado en diciembre del año pasado. Por muy increíble que parezca, cambia cada semana, con lo cual os voy a dar luego ciertas píldoras de cosas que han cambiado, pero un poco para que entendáis que han cambiado, han mejorado mucho, por ejemplo, para que entendáis un poco cómo funcionamos. Nosotros segmentamos la información en función del tipo de información en 4 elementos principales. La primera información con la que trabajamos son los datos GIS. Los datos GIS que estáis viendo los centralizamos de una forma global a nivel de cuenta de usuario. Yo tengo todas esas pequeñas chinchetas de colores o hitos de colores que veis, son mis proyectos, que ahora los vais a ver, y empiezo a centralizar información para clientes concretos que les interesa analizar en un ecosistema completo. Por otra parte, esa GIS me lo voy a llevar a la escala de proyecto, luego lo vais a ver. Por otra parte, tengo cada uno de los proyectos, en este caso vais a ver diferentes proyectos de ciudades, este proyecto funciona como si fuera esa matrioshka que os hablaba antes, que lo que me permite es
bajar a la escala de proyecto, empezar a analizar según tipología de proyectos, según la ubicación, según el cliente o los usuarios que a través de roles incluyo en el proyecto y empiezan a aportarme información. Esto que estabais viendo era la home del proyecto. Esta es la que más está cambiando porque es la que, digamos, va a ir aglutinando un resumen de todo lo que va pasando de forma fraccionada dentro de los diferentes módulos, de las verticales de uso, ¿no? Entonces, siempre en la parte derecha voy a tener un resumen de todo lo que va pasando en incidencias, en gestión documental, en temas de sensórica, y voy a ver las diferentes integraciones que estáis viendo que está Catastro, está Waze, hay alguna más, Libelium, Fireware, hay algunas integraciones más por defecto que vais a ver en vuestros proyectos. Voy a ir viéndolas ahí, cómo le influyen directamente a mi proyecto. Voy a ver siempre también un visor. Ese visor, de manera muy sencilla, me va a permitir consultar 4 cosas. El modelo BIM, toda la gestión, toda la documentación, perdón, asociada de ese modelo BIM. En la parte de abajo veis View, que puedo cambiarlo. Entonces veo los planos, veo todas las fichas técnicas que se hayan generado dentro de los modelos. Voy a tener ahí. Por otra parte, como decía, veo el modelo BIM, veo las nubes de puntos asociadas a ese activo y por último veo Map, que en algún momento del vídeo lo veremos más evolucionado, o sea, más abierto. Map, que es la parte de GIS asociada al proyecto, solo la zona que me influye. Estamos hablando de, por ejemplo, balizas mira, por ejemplo, en este caso, balizas de farmacias, de transportes, de carriles bici, de la información de las parcelas, o sea, toda la información GIS alrededor de mi activo. Eh, este ecosistema, como os digo, va a empezar a crecer nutriéndose de 2 cosas, de la información que yo le voy enganchando en esa granulometría que hablaba a los objetos concretos, porque yo voy a poder doparles de información en base a conexiones con otros entornos. Por ejemplo, hemos realizado una integración, perdón, con un software que se llama Rebec, que permite asociar información de imágenes esféricas de procesos de obra o de seguimientos asociados en esa plataforma a temas de obra. En este caso estáis viendo cómo se generan incidencias, toco un elemento, le digo que tiene una incidencia y ya está, no tengo mayor historia, pero sí que me empieza a pasar más cosas y es, ¿qué pasa si no tengo modelado? ¿No? Si no tengo modelado, no ocurre nada. Tenemos información que puede ir asociada a un objeto que sí que existe modelado, como puede ser esa farola que estabais viendo, ¿no? Si cambio la bombilla, puedo tocar la farola y decirle que tiene una pieza, nosotros lo denominamos pieza, que se llama bombilla, sobre la que quiero hacer un mantenimiento. O bien trabajamos con lo que nosotros denominamos boxes, que son cajas, cubos de información que de forma somera pueden empezar a aglutinar y posicionar cierta información. Por ejemplo, creo que esto de la derecha que hay ahí es un edificio que está hecho con una caja, o tengo lo que vosotros conocéis en el software Revit como las habitaciones o los espacios, nosotros los convertimos en un volumen 3D que ya cumplen las 2 condiciones que nos parecen vitales para trabajar con un gemelo digital, que es la parte de geoposicionamiento y la parte de tridimensionalidad, que me acerca, me ayuda a entender el activo. Habéis visto por ahí, que ahora os voy a contar porque evoluciona en la próxima subida que hacemos, una gestión documental, algo tan tonto como dónde está la documentación de mi proyecto, ¿no? Ayer había una charla que es un buen amigo mío y me decía en un momento determinado, María, en una reunión que tuvimos, me decía, es que yo entrego un modelo y de repente mi cliente en una reunión enseña un documento que está obsoleto. Yo solo necesito que entre y pinche en el proyecto que yo le comparto, pinche en los últimos documentos que le comparto, ¿no? Entonces, ese módulo posiblemente ahora mismo está abierto, ese módulo posiblemente evolucione mucho como integrador de CDEs. No voy a ser un CDE, ¿vale? Lo que yo soy es integradora. Seré la ventana a diferentes mundos, que es lo que hacemos con diferentes ecosistemas. Por otra parte, lo que estáis viendo es temas de sensórica. En este caso es la parte de Smart Parking, la gestión de esas plazas de aparcamiento con unos
accionadores, perdón, de unos sensores de Libelium que funcionan por ocultación. El sensor, lo habréis visto, son como unas setitas que se ponen en el suelo. Los sensores funcionan están hibernando y en un momento determinado, cuando el coche se posiciona, se despiertan y lanzan la señal. Así funciona. ¿Qué es lo importante? Que de una forma muy visual habéis visto que las plazas de aparcamiento cambian de colores. Esto, que parece muy obvio, es quizás una de las ventajas de gestionar contra un modelo BIM. ¿Por qué? Porque me permite decirle al modelo que se comporte de una determinada en función de unos datos que reciba. Ahora estáis viendo temas de sensórica, ¿vale? Conectamos muchos sensores como fuente de datos. Ayer David Barco hablaba de un conector de conectores. Al final es lo que hacemos. Somos un embudo de conexiones a diferentes fuentes y centralizándolos aquí, ¿no? Entonces, nosotros nos conectamos con diferentes fuentes y lo que hacemos es empezar a guardar los datos de la parte de la parte de datos perdón, o de consumos o de energías o de flujos de agua o de caudales, lo que sea, y voy guardando el histórico. Porque hablamos mucho de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial antes hablaban de que se nutre de datos, no del consumo en el momento. Es decir, no me va a aportar nada el hecho de que yo sepa en un momento determinado que está haciendo una temperatura o que hay una presión concreta en una tubería. Si no soy capaz de prever qué es lo que me va a pasar o evaluar ciertas acciones como consecuencias de otras, ¿no? Y actuar en consecuencia. Por ejemplo, puedo generar alertas si los sensores de las plazas de aparcamiento determinan que está ocurriendo, que tienen, por ejemplo, 23 horas y 49 minutos están siendo ocupadas, genera una alerta porque es una alerta de seguridad. Hay un coche que está abandonado y no lo estoy teniendo controlado, ¿no? ¿O sí? O si se dan ciertas circunstancias climatológicas y el aparcamiento cumple unas condiciones, automatiza el riego. Estamos hablando de que los sistemas de sensórica que hablábamos antes del mercado smart cada vez son más plug and play. Hacer una reflexión con vosotros mismos y cuántos tenemos un Alexa que nos enciende y nos apaga las luces, cuántos tenemos un teléfono que genera alertas en función de lo que está pasando. Entonces, empezamos a generar un entorno brutal de datos que, que empieza a poder generar trazabilidad entre ellos, ¿vale? ¿Qué está pasando en Urbim? Que no estaba en este vídeo. Esto, la integración de Power BI, la posibilidad de analizar esos datos en función de lo que soy yo dentro del proyecto, ¿no? Los he hecho hoy, esta mañana, estos pantallazos, porque son la representación a diferentes escalas, ¿no? Tengo desde dashboard de cuadros de mando de todos mis proyectos, lo que está pasando, ¿no? Que a través de filtros sé lo que pasa en la parte industrial, lo que pasa en la parte de hotelera, soy capaz de analizar Pepe Pérez y su compañía, cómo se está comportando en un activo con respecto a otro, pero si entro a la escala de activo, empiezo a tener como usuario gestor, empiezo a tener unos KPIs, unos ratios de todo lo que está pasando en mi activo, quién está entrando, quién está generando incidencias, quién está resolviéndome las incidencias, en cuánto tiempo, con cuánto budget, si Pepe Pérez está trabajando mejor aquí o acá. Una serie de datos que me permite tener mayor control. Y desde el punto de vista de Pepe Pérez, como usuario proveedor o como usuario colaborador de nuestros proyectos, tiene otros KPIs que le permiten de forma rápida saber dónde está su incidencia y por una parte, que no es cosa baladí, porque hace relativamente poco me ponían un ejemplo de que en una infraestructura muy grande aquí en Madrid, para no poner la cara colorada a nadie, tardaban una hora en encontrar el dispositivo sobre el que hacer el mantenimiento de 10 minutos. Eso solo en KPIs de productividad se me antoja bastante mejorable, ¿no? Entonces, ver la información cada uno de una manera. Vamos a atender, esto literalmente es mañana, esta semana, la próxima subida, vamos a atender a que no exista un modelo complejo para la centralización de información. Cada vez tengo más clientes que manejan temas de mantenimiento con fotos, con WhatsApp. Entonces,
darles la posibilidad de, oye, entra en un modelo simplificado, veis que hay cajas, que son las habitaciones, pincha y asóciale la información, asóciale la imagen, asóciale el documento, de tal manera que puedas tener una trazabilidad de lo que está pasando. Y es una incidencia más. No hay un objeto detrás, pero sí que hay un objeto cámara o un objeto documento sobre el que podemos trabajar y darle continuidad. Este es un proyecto real, es esa parte de dos terceras partes en las que trabajamos, que ahora os voy a contar más, que es la integración de una boletera, de venta de entradas asociada a un gemelo digital, ¿no? Hay una parte que el usuario final no ve. Si vosotros os metéis en Soy Ticket, no la vais a ver, que es este primer plano que hay, que es la parte de gestión del activo para que vaya a venta. ¿Qué butacas se venden? ¿Qué es las promociones que hay? La generación de acreditaciones o la gestión de abonos de los usuarios. Y por otra parte está la parte que vosotros como usuarios sí que veríais, ¿no? Si entráis a comprar una entrada del Real Betis Baloncesto dentro de un mes, vais a ver esto, que es cuando hacemos la subida a producción definitiva, que es sobre un modelo BIM, asociar cámaras a esas butacas, de tal forma que el usuario vea no solo, o sea, apoyarnos en ese modelo BIM para que sepa, guay, para que sepa dónde está reservando una habitación, o sea, una silla, perdón. Caso de Smart Cities, tema de informaciones, como una plataforma que se llama Smart, con temas de seguridad, ¿no? Poner en conocimiento de organismos oficiales, en este caso bomberos o protección civil, a través de una aplicación muy sencilla, qué es lo que pasa en mi activo. De tal manera que si hay una emergencia, yo soy un edificio Smart y a través de una aplicación de forma muy sencilla saben quién está en el domicilio, qué circunstancias especiales tienen, ¿no? Si está bajo tratamiento, y empiezo a tener una continuidad a ese libro de edificio realmente con la parte persona que, que no le prestamos mucha atención. Esto es algo que pasará, de momento no está en marcha. Bueno, una asociación con VT Platform con VT Lab, con Iván Gómez, que estoy convencidísima de que pasará a corto plazo, que es la integración de Urbim dentro de la realidad aumentada, ¿no? La parte de llevar el gemelo digital también a turismo. Y digo también porque no es incompatible con todo lo que os he estado contando, ¿vale? Lo único, pues desde el punto de vista del turista, empieza a consumir información de la Wikipedia o información de reservas que tiene asociados a un determinado activo. Y por último, os abro un poco la mente más allá del BIM 10D, que digo yo, ¿qué está pasando? Estáis generando muchísimo valor para otras muchas cosas más allá de vuestro proyecto. Eh, No os creéis menos, pelear por ello, por lo que hacéis. No tenéis que convencer a nadie, solo pensar en que podéis darle una continuidad a ese activo digital con softwares que son más allá de la construcción, simplemente o tan normal como eso, ¿no? Como pensar un poco más allá, pensar en vuestro dos terceras partes. ¿Qué haríais vosotros con ese activo digital que estáis generando para un aeropuerto, para unas viviendas? ¿Cómo os podría aportar valor en vuestro día a día? Y bueno, cualquier cosa que necesitéis, estoy más que a vuestra disposición para echaros una mano y ayudaros en ese proceso. Muchas gracias, Muchas, Natalia. muchas gracias, María. Me has entendido perfectamente. Has visto la cámara y no he tenido que Eh, decirte. Ha sido a gusto, ha sido a gusto. Gracias. Mi problema ha sido que he perdido un poco el hilo porque No te ahora yo tengo preocupes, 47 y 27 y es que creo que se ha enganchado no te de preocupes. entrarse. Y No, no la verdad es que sabes, no te puedo está explicar. muy interesante, me encanta, vamos, me ha encantado. Sobre todo, bueno, hay presentaciones en las que a lo mejor pueden hacer cosas similares, pero la interfaz que tenéis, o sea, visualmente para una persona ajena al mundo BIM, como soy yo, y yo soy marketing, no, es maravillosa. O sea, ya te lo digo. Bueno, lo hablamos Enhorabuena. ayer, Natalia. Yo creo que en el momento en que tú usas la IA sin saber qué es IA, usas el BIM sin saber qué es BIM, porque no me hace falta. O sea, Claro, yo ya no explico que yo trabajo con BIM. La gente no lo hace ve, es falta. tridimensional, te apoyas Eso es. con Google Maps 3D, no me hace falta explicar todo eso y yo Sí, creo sí, sí. que es lo positivo de
de agilizar el consumo de estas tecnologías. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, hay algunas preguntas que dice de Sergio Narváez, Excelencia y Ponencia María, el BIM va más allá de la construcción, pero la experiencia en España con la industria naval, cómo va en los gemelos digitales y todo. Escuché que Navantia está llegando a la industria 4.0, al astillero 4.0 y en BIM es como optimizar la dimensión de 10D, la industrialización. Bueno, yo creo que es más una afirmación. Sí, Mira, en el momento en que, o sea, estoy totalmente de acuerdo, es verdad que en ciertas industrias se están haciendo muchos avances. En el caso de la parte de puertos, la parte, como estás diciendo, de Navantia, existe un gran impulso por digitalizar todos esos procesos, más desde que existe una relación puerto-ciudad que en los últimos años pues ha tomado mucha importancia, ¿no? Porque estamos abrazando cada vez más las ciudades, pero yo creo que si nos quedamos en la parte de proceso productivo de todas esas infraestructuras, va a quedar como deslavado el uso del BIM, ¿vale? Porque, no sé, me encuentro en muchas situaciones y tiene sentido. Dices, bueno, puede ser que los precios, los costes, aunque cada vez es más un commodity obtener un modelo BIM, sí que es verdad que todas las informaciones asociadas, como puede ser la nube de puntos, el centralizar imágenes, digitalizar, ¿no? Ya llevan asociados un coste que si no le das una trazabilidad y una continuidad en ese 70% que hablábamos del activo, no tiene sentido. Porque es como, no sé, es como, ¿te comprarías un coche para ir un día a un supermercado? Pues no, me compro un coche pensando que me va a servir para el supermercado, pero que al día siguiente voy a poder ir a la oficina con él, ¿no? No, si no me quedaría como en un pequeño prisma de eso. Entonces, sí, sin duda, pero yo creo que deben abrir un poco las miras. otra pregunta de asistente anónimo dice, ¿Urbin se comercializa? Sí, Urbim está abierto. Urbim, tú te logueas en urbim.io, te metes y no te hago falta para absolutamente nada. Todo lo que habéis visto que os he enseñado está público. Hay unas licencias, o sea, entras y tienes gratis un mes para 2 usuarios en tu propio ecosistema, subes tus modelos, los empiezas a consumir y luego funciona como un software SaaS, como un usuario módulo y hacemos desarrollos personalizados como puede ser el del Betis o puede ser la parte de Smart o integraciones como a diferentes softwares para clientes concretos, más allá de lo que hagamos como por defecto. Genial. De Gustavo Sánchez, hola María, gracias por tu Perdona, y presentación. barato, Natalia. Yo no voy a contar esto de cuánto de cada Ah, vez, si quieres o cuántos, es barato. Os estoy hablando de unas licencias de 100 a 200 euros infinitos proyectos. O sea, no te estoy hablando de, no, ahora te vas a coger y, sorpresa, Urbin vale 5.000 euros. O sea, no, estoy hablando genial. de unos precios muy razonables para gestionar todos vuestros activos. De Gustavo Sánchez dice, hola María, gracias por tu presentación. Según tu experiencia, ¿quién debe encargarse de gestionar la plataforma, actualizar los modelos, configurar los correctores de datos, etcétera? Bueno, mira, esto es un debate que hemos tenido mucho en Urbim a la hora del desarrollo. Está bastante segmentado para que tenemos muy bien los roles porque lo que hacemos es, siempre hay un gestor de cuenta, que es básicamente el que va a comprar las licencias, se encarga un poco de la parte administrativa y no hace nada más. Y luego lo que tenemos es, bueno, que puede haber varios gestores de cuentas. Luego tenemos la gestión de proyectos para temas de invitación a usuarios, un poco adjudicación de las licencias. Y luego ya cada proyecto puede ser gestionable por diferentes personas. Porque yo me ponía en ese caso, como yo vengo de ese mundo, y yo decía, bueno, si yo tengo que habilitar un proyecto, tengo que hablar con la persona X o tengo que hablar con alguien para que desde informática me suban un proyecto. Entonces, está bastante segmentado para eso. Entonces, jugamos con roles. En cualquier momento puedes subir y bajar el escalafón de lo que consume cada uno en la plataforma y jugar con lo que necesitas que vea. No te oigo, Natalia, perdón, estás muteada. Perdón, ahora.
Te digo, Armando Castro Cárdenas dice, gracias María, muy interesante el tema que hablas. En el ciclo de vida de un proyecto de infraestructura, la fase o etapa de operación y mantenimiento pesa mucho más que una fase de diseño y construcción. Mi pregunta es, ¿existe una conexión de Urbin con la plataforma de IBM Máximo? Actualmente no, pero está en un work in progress. No obstante, si es algo que le puede interesar, pues lo hablamos y automáticamente hacemos la integración. O sea, eso no me supone. Pensad que vivimos en un mundo cada vez más tendente a la interconexión a través de estandarización de datos o a través de APIs o de SDKs, con lo cual todo se puede conectar. O sea, siempre hay, yo siempre digo, desde botón exportar Excel, yo me lo guiso y me lo como y exporto un Excel para que el usuario que trabaja en Excel lo maneje, a cosas como mucho más automatizadas, ¿vale? Pero sí que se puede realizar esa conexión. De Francisco Cortés dice, impresionante trabajo, por curiosidad, ¿cuánto tiempo y personas os ha llevado a construir la plataforma? Bueno, somos muy pequeños, ahora estamos 7. Llevamos, bueno, Urbim nace como proyecto de I+D con una historia un poco simpática porque sale como proyecto de I+D dentro del estudio C95 con el apoyo de una consultora externa. In-house no teníamos más que un arquitecto que trabajaba en Revit y programaba y otra persona que se convirtió en interlocutora para mí con esa consultora porque no entendía nada de lo que me hablaban, entonces no sabía tampoco transmitir. Y eso de repente creció, necesitábamos tener mucho más control hasta que Urbim se desligó totalmente del estudio, se convirtió en una empresa independiente y ahora mismo tiene equipo de desarrollo. Esto pasó en el año 21, en septiembre del 21, eh, es desde cuando tengo equipo propio y todo lo desarrollamos en casa. De Diego Armando Castro Cárdenas otra vez, perdona, no, eso es de antes. Sí, de Diego Armando Castro, ¿en Tandem puedo tener todos los gemelos digitales que yo quiera? No, esto es para, perdona, Mira, esto es para, lo Para desconozco, José. pero mira, pero en era para cualquier José caso. Ariza, perdona. No, pero no pasa nada, no te preocupes. No lo sé, os contestaría José, pero sí que una cosa, ayer hablaba con otra persona y me decía, entonces, una persona que tenga, por ejemplo, Tandem, no necesita Urbim. Y eso no es así, no es del todo así. ¿En qué sentido? Yo siempre he apoyado que la gente siga trabajando en los softwares que funcionan y que le funcionan. Y si yo tengo un ecosistema de software, en este caso que estamos hablando, Tandem o IBM Máximo, sigue utilizando. Lo único que quiero es que al final del día me permitas integrar esos datos en un pool más grande y seguir dándoles continuidad. Urbim, la parte de mantenimiento, la parte de Gemao, gestión documental. Al final somos integradores. Lo que hago es, en base a la información que capto, ofrecer verticales de uso o funcionalidades más sencillas, igual que puede ser un IBM máximo o con un tándem, en un entorno para una persona o un activo que no necesita una gran solución, ¿no? Y que pone incidencia, la resuelve, tiene trazabilidad y ya está. No sé, no sé qué decirte. Eh, Superclasificaciones y cosas así. No, no es complejo, es una herramienta fácil. ¿Vale? Sí, de todas maneras, le hemos trasladado las dos preguntas que estaban aquí a José Tandem Ariza es un gran proveedor de datos, para Natalia. que, sí, sí, para que él nos las conteste y os las pasaremos cuando Vale. tengamos su respuesta. De Ruth Martínez Rodríguez dice, enhorabuena María, impresionante ponencia, tu ilusión se nota. Súper enganchada he estado. Comparto la opinión de Ruth. La verdad es que me gusta mucho lo que hacemos. Obviamente el premio, el reconocimiento a mucha pelea no os voy a engañar, es complicado aventurarse en cosas que están fuera de tu control y que tienes una visión compartida con tus socios, pero, joder, es duro. Pero yo creo que de verdad, creo que en el punto de ofrecer valor a vuestros clientes, más allá de reservas de butacas y usabilidades concretas, algo tan tonto como que vuestro cliente entre a un ecosistema y tenga todo vuestro proyecto sin ser complejo, sin tener que ser nada de obra. Existen muchos CDEs, Vim 360, Autodesk Construction Cloud, más Dalux, mucho más profesionalizados, ¿sí? Pero yo he pasado por esta época de repartir licencias
que nunca llegaban a consumirlas porque no sabían ni cómo conectarse, ¿no? O sea, era como, Pepito Pérez no ha entrado nunca a Bin360, en cambio tengo una licencia para él, ¿no? Para que lo consuma. Entonces, igual debemos plantearnos la desprofesionalización en un determinado momento o para unas determinadas cosas, ¿vale? Porque yo no quiero el work in progress de los documentos de construcción. A mí me hace falta el último. No me hace falta esas N versiones o mucha, no sé, no, muchos temas que habéis tratado del temas de la ISO, yo ya directamente consumo lo que necesito consumir al final, ¿no? Entonces, eh, no es incompatible, es simplemente mirar un poco más allá. De asistente anónimo dice, ¿tenéis ofertas de trabajo? Ay, pues estaría encantada. Si tú consígueme clientes y luego empiezo a fichar aquí como si no hubiera un mañana. Eh, Me encantaría poder crecer de cara a equipo. Ahora estamos en una época muy buena. Como os digo, existe esos proyectos que os hablaba de las ayudas de hoteles, sobre todo viniendo de ese mundo. Vamos a darle mucho impulso. Os invito, si conocéis a gente que tenga hoteles, estaré encantada de liderar proyectos de digitalización con Urbin, eh, llave en mano. O sea, yo me encargo de todo. Y, y obviamente si sabes programar y tienes conocimientos de todo esto, yo encantada de conocernos así. De Antonio Santa Cruz dice, hola, excelente, gracias, saludos desde Perú. Y de Francisco Cortés dice, ¿se ha interesado alguna inmobiliaria de viviendas en alquiler pública o privada por el producto? Perdón, vuelve a repetirme. Sí, ¿se ha interesado alguna inmobiliaria de viviendas en alquiler pública o Ok. privada por el producto? Sí, actualmente estamos desarrollando muchas cosas asociadas a Build to Rent. Ayer estuve en una reunión con un promotor de Puerto Rico que se dedica a promoción inmobiliaria o a venta o alquiler, perdón, de activos inmobiliarios de terceros y me parece un uso bastante potente porque al final es como si fuera un Airbnb. Entiéndeme, ¿sabes? Tengo los gemelos digitales, tengo los modelos digitales con la ventaja que le veo de generar un entorno de comunidad o un entorno de comunicación con el usuario final contra este modelo, ¿no? Me parece brutal los usos asociados a todo eso. Sí, hay gente interesada en toda esa parte. Tenemos un asistente anónimo, creo que es el mismo de antes, dice enhorabuena por la presentación con respecto a, no, a las ayudas que comentabas sobre hoteles. ¿Enviarás ese tipo de ayudas para consultarlas? Mira, si pones mis datos, si no te doy mi email, maria.pascual@urbin.io, os mando toda la información. De todas formas, no, tengo una idea mucho mejor, Natalia. Si te suscribes a la newsletter de Urbin, en el próximo newsletter, que es la semana que viene, creo que es el miércoles, vienen todas las ayudas desglosadas, que las desglosamos con todos los valores, así que ahí viene, que será la forma más fácil posiblemente. Y luego Diego Armando Castro Cárdenas dice, ¿la conexión entre Urbin al modelo es directa o se necesita algo adicional como un formato COBI para lograr la conexión de los datos? No, nada. Actualmente sí que trabajamos solo con formatos nativos ahora mismo, ¿eh? Con nativos de Revit, pero en este año hacemos la integración con IFC, vamos a dar este pequeño cambio, pero ahora mismo no necesitas nada, es un plug and play. Subes el modelo y empiezas a trabajar, no tiene Y mayor. luego, dentro del chat de ponentes, comenta Manuel Carpintero, dice, hola María, una pregunta acerca de la integración SIC. ¿Cómo se hace? Me explico. ¿Se hace a partir de datos nativos de las bases de datos o se puede hacer mediante un link directo a esas bases de datos? Si es que se deben importar los datos nativos, ¿en qué formato? Ahora trabajamos con GeoJSON, todo, que es lo que nos ayuda a posicionarlo más fácil si no convertimos cualquier formato en ese formato. Y depende de la necesidad, es decir, si yo lo que quiero es que los datos aparezcan para todos los usuarios, como habéis visto los puertos o como habéis visto las estaciones solares, por ejemplo, o cámaras de vigilancia, eso sí que los hago absorbiéndolos. Los mantengo actualizados en una base de datos trasera, pero digamos que Urbim se los agarra, digámoslo así, ¿vale? Aunque los actualice.
En cambio, hay otras veces que lo que me interesa es por la fuente de datos, el origen de la fuente de datos, que va a estar constantemente en cambio, directamente solo ser un link. O sea, al final, yo creo que tenéis que ver Urbim y en GIS ocurre lo mismo como o bien un captador o un integrador de datos para un consumo, o bien una ventana hacia otros softwares. ¿Vale? Porque puede ser que a mí me interese gestionar la parte de BIM y datos en Urbim y me interese la parte de GIS en ArcGIS, porque tengo una funcionalidad en ArcGIS. Pero, como el ejemplo que os decía, al final del Excel, al final del día vuélcame los datos, conéctamelos para que el usuario que los consuma solo necesite consumirlos, los pueda consumir en el entorno, en un entorno con más cosas. Sí, pero no, o sea, la respuesta no siempre, no tengo un blanco o un negro en ese caso. Y luego de Patricia Isla Delgado, pues te dice, increíble, parece ciencia ficción. Soy Pues súper nada, aficionada a esto. sí, sí. Muchas gracias, María. Ha sido un placer tenerte y bueno, Igualmente, te me invitamos que parece sigas muy bien. conectada todo el día. Así que como Millones de estuviste gracias ayer, por este tiempo y millones de gracias a todos los que ahora nos están oyendo. ¿Vale?